Buenos días, bienvenidos a esta presentación. Nuestro grupo está formado por Erin Martínez, Teresita de Jesús Martín, Francisco Javier Morales y Mónica Ruiz. En primer lugar, vamos a comenzar con una pequeña introducción del municipio y con una pequeña descripción de las infraestructuras y servicios que se pueden encontrar en la zona a la que dedicamos nuestro trabajo. A continuación, vamos a pasar al análisis de dicha zona. Seguiremos con el planteamiento de medidas y propuestas y por último expondremos nuestro cronograma con las fechas para la implantación de estas medidas y propuestas que proponemos desde nuestro grupo. Pues como bien saben, se nos ha encargado este trabajo sobre el municipio de Tacoronte. Y el municipio de Tacoronte, como podemos ver en este mapa que les estamos mostrando sobre la isla de Tenerife, es un municipio que se encuentra en la ladera norte de la isla. Limita al noroeste con el Océano Atlántico, al este con el municipio del Sausal, al sur con el municipio del Rosario y al noroeste con el municipio de La Laguna. Y actualmente cuenta con alrededor unos 24.350 habitantes, más o menos. En este municipio tenemos zonas importantes como es la de Agua García, donde se encuentra una reserva de laurisilva, con una variedad de especies únicas de flora y fauna. También destacamos su casco urbano, con unas antigüedades de gran atractivo, con el barrio del Cristo, San Jerónimo, el Calvario, la Caridad y San Juan. Pero uno de los barrios en los que centramos nuestro trabajo y que poco a poco ha ido cogiendo importancia sería el Pris y Mesa del Mar. Como vemos en el siguiente mapa, aquí están señalados dentro de Tacoronte, exactamente donde están estos dos lugares. En el siguiente mapa vamos a situar las infraestructuras y los servicios más destacados de Mesa del Mar. Como vemos son la playa de la Arena, la piscina natural, la playa de Mesa del Mar, el mirador, tenemos dos paradas de guagua, varios apartamentos, restaurantes, la capilla y los baños públicos que, cerrados. Bueno, más adelante hablaremos sobre este tema. Y si nos vamos al mapa del Pris, aquí está en pantalla, pues hemos hecho lo propio con el mismo y vemos pues su puerto deportivo, la playa, la ermita, parking público, también tiene dos paradas de guagua, apartamento, bar, restaurante, su cofradía, protección civil. Y bueno, a partir de ahora ya pasamos al segundo punto de nuestro trabajo y ya dejo paso a mi compañera Tere. En cuanto al análisis DAFO del municipio de Tacoronte, debemos decir que hemos encontrado entre sus debilidades la inexistencia de una estrategia turística definida, a lo que le sumamos la escasa oferta complementaria. Hay que decir que se trata de un municipio disperso y además se encuentra dividido por la TF5. En el interior del mismo, las carreteras tienen un importante deterioro, además de una escasa limpieza en determinadas zonas. Apenas cuenta con plazas de aparcamiento, sobre todo para guaguas de turistas, que haría mucha más cómoda la estancia de los visitantes en el municipio. Y por último, tenemos que hablar como debilidad lo poco que se ha puesto en valor los recursos patrimoniales y culturales de una gran riqueza artística e histórica que nos podemos encontrar. De sus fortalezas destacamos el buen clima con el que cuenta, que puede variar de la mar al monte, característico del microclima canario, pero que en esta zona en concreto tiende a ser agradable todo el año. Si por algo se conoce el municipio de Tacoronte en la isla de Tenerife en particular y en Canarias en general, es por su tradición vitivinícola. Cuenta con su propia denominación de origen, lo que le puede llevar a ser uno de los enclaves de enoturismo más importantes de Canarias. Destacar también su importancia en el sector agrícola, que le ha llevado a consolidar el mercadillo del agricultor como uno de los más visitados de la isla. Cuenta con una importante diversidad medioambiental. Se trata de un municipio muy cercano al aeropuerto de Tenerife Norte, así como a una de las zonas con un turismo consolidado de la isla, como es el caso del Puerto de la Cruz. Cuenta con una buena accesibilidad, así como diferentes centros sanitarios repartidos por el municipio y la existencia de la seguridad ciudadana.
Destacamos también entre sus fortalezas el buen equipo de guías local con el que cuenta, así como su cercanía al Parque Nacional del Teide, que recibe unos 4 millones de visitantes al año y que además desde Tacoronte se ofrecen unas espectaculares vistas del pico más alto de España. Si hablamos de amenazas, tenemos que destacar la crisis económica y sanitaria en la que actualmente nos encontramos a nivel mundial, lo que conlleva a una alta tasa de desempleo en los principales países emisores y, por lo tanto, un bajo poder adquisitivo para viajar. También es una amenaza que hay otros lugares cercanos que se han desarrollado con una mejor oferta turística, así como la concentración de turistas en el sur de Tenerife, ya que el mayor volumen de vuelos internacionales llegan a través de Tenerife Sur. Además, encontramos que una de las principales amenazas de Tacoronte es la detención de los planes viarios de Tenerife. En cuanto a las oportunidades, Tacoronte debe tener en cuenta el desarrollo de nuevas actividades que sean atractivas, desarrollar estrategias sostenibles, dado el entorno que se presta a ello, la evolución del turismo de senderos, que cuenta con una base importante en este municipio, mejora de la accesibilidad, crear el interés por el turismo cultural, proseguir con las actividades relacionadas con el vino y la gastronomía, pero profundizando más en ello. Por último, Tacoronte será una localización muy importante en el desarrollo del Tren del Norte, en el que este municipio contará con una de las 6 estaciones que habrán a lo largo de los 36 kilómetros que se tienen previsto y que separan Santa Cruz de Tenerife de Los Realejos. Del análisis DAFO que hemos realizado del sendero que une el Pris con Mesa del Mar, deducimos lo siguiente. Entre sus debilidades hay una importante falta de estacionamiento, tanto para vehículos como guaguas, escasez de papeleras y contenedores que ayuden a mantener más limpia la zona. Se trata de un sendero con una difícil accesibilidad en determinados tramos y que hay una escasa, casi nula señalización, así como la inexistencia de paneles informativos, códigos QR, etcétera, que nos den una visión del lugar donde nos encontramos. Hemos detectado que es una zona donde se producen ciertos desprendimientos importantes. La prohibición de animales en la zona de playa es otro de los datos a tener en cuenta, ya que es el único sitio de costa de Tacoronte. No cabe duda que se debería realizar una mejor promoción como destino, ya que visitando diferentes foros de opinión nos encontramos con que muchas personas llegan a Mesa del Mar porque se pierden en su trayecto hacia Valle de Guerra. La sinuosidad de la carretera al acceder a Mesa del Mar precisamente es también una de las debilidades a destacar. Entre sus fortalezas podemos encontrar que las edificaciones están como montaño, sobre todo en el Pris, lo que le aporta una estampa romántica a la zona. Esto hace que, a su vez, exista una conservación de sus raíces, de su identidad. Cabe recordar que realizando el sendero, muy bien situado, encontramos la construcción más antigua del Pris, el edificio de una galería de agua dulce que abastecía a los cultivos de Puerto de la Madera, Valle de Guerra y Tejina. Estamos hablando de una zona volcánica y arqueológica muy importante, y en la última carta arqueológica se registran 78 enclaves en el espacio ocupado por el acantilado de Tacoronte, un 64,5% del terreno. Uno de los hallazgos funerarios más interesantes se produjo hace unos años mientras se procedía a instalar una malla metálica en el acantilado que cierra por el norte la playa de la Arena, en Mesa del Mar, para evitar el riesgo de desprendimiento. Esto ha llevado a que la zona sea declarada bien de interés cultural en la categoría de zona arqueológica. En esta zona además podemos encontrar una gran variedad de vegetación autóctona de Canarias, los cardones, cornicales, espinos de mar, etcétera. Se trata de una zona que invita a la paz y al relax con numerosas zonas de baño. Existe una buena iluminación, así como diferentes servicios disponibles. Si hablamos de amenazas, tenemos que comentar que está muy cerca del Puerto de la Cruz, insignia del turismo del norte de la isla de Tenerife. Destacamos también que cuenta con una escasa planta alojativa. La zona comercial es muy reducida, así como la escasa oferta de restauración y una insuficiente oferta complementaria que invite al deleite del visitante. En cuanto a las oportunidades, cuenta con suficientes aspectos para llevar a cabo una importante actividad local. Sería importante desarrollar diferentes actividades de temática, como por ejemplo de flora, de fauna marina, artes de pesca, arqueología, vulcanología, etcétera. Habilitar una zona de baño para las mascotas. Mejorar la seguridad con un vallado o cuerdas acorde al paisaje.
la posibilidad de habilitar algunas zonas de costas para el baño y por último cuentan con la oportunidad de trabajar el sendero según la normativa vigente para convertirlo en sendero azul y contar con todas las ventajas que conllevan dicho nombramiento para el municipio de Tacoronte y por ende a la isla del Tenerife, en cuanto a prestigio, sostenibilidad, calidad ambiental, etc. Para realizar el planteamiento de medidas de una forma un poco más visual, hemos usado un análisis CAME, es decir, corregir las debilidades, mantener las fortalezas, afrontar las amenazas y explotar las oportunidades. Dado que hemos propuesto una gran cantidad de medidas, voy a nombrar ahora las más significativas o las que son más dignas de mención. Algunas de las debilidades que hay que corregir serían, por ejemplo, añadir nuevas plazas de aparcamiento, sobre todo en la zona del PRI, ya que son muy limitadas y además no podrían estacionarse, por ejemplo, guaguas turísticas. Después también notamos una gran falta de carteles informativos para llegar al lugar o señalando, por ejemplo, lo que es el sendero, ya que un turista extranjero no tiene por qué saber que hay un sendero que lo lleva desde lo que es la zona del PRI hasta Mesa del Mar, ¿no? O quizá también añadir nuevos paneles informativos, pero con datos acerca de lo que se está viendo, es decir, por ejemplo, si estamos observando el paisaje y está el TEI de fondo o a lo mejor elementos geológicos destacables, pues que haya información sobre eso, sobre que se están observando esos elementos. ¿Qué fortalezas se podrían mantener en la zona? Pues, por ejemplo, una de las fortalezas predominantes de la zona son las edificaciones, ¿no? Es decir, pues las casas de los pescadores que se han mantenido como antaño, sin grandes cambios, sin haber construido grandes edificios en sus alrededores que disturban el paisaje, etc. Lo único que sí, por decirlo de una manera informal, necesitarían un lavado de cara, es decir, sería necesario renovarlas y embellecerlas para que se vean un poco más agradables de cara al turismo. Como bien expuso Tere en su DAFO, hay una escasa planta alojativa, por lo que eso sería una amenaza que se debería afrontar, ¿no? Entonces nos planteamos que podrían emplearse edificaciones vacías ya existentes para la creación tanto de nuevos alojamientos turísticos como de espacios o bien comerciales o de restauración, que tampoco es que sean muy abundantes. Entonces, lo bueno es que al hacer el uso de edificios locales no sería necesario construir ninguno nuevo, ni grandes edificios, ni nada, por lo que no se perdería la identidad de la zona de estudio. Es más, incluso quizá a largo plazo se podría instaurar un pequeño hotel costero que no disturbe en la zona, sino que se adapte al medio y así pues seguir con el mismo estilo de los inmuebles ya existentes. Y por último, la principal oportunidad a explotar sería lo que es convertir el sendero entre el Pris y Mesa del Mar en el sendero azul, ¿no? Entonces, para lograrlo hay que llevar a cabo una serie de requisitos. Algunos ya los cumple, como por ejemplo que la longitud mínima sea de 500 metros o también, por ejemplo, el hecho de evitar el tráfico rodado, ¿no? Pero por otro lado, hay otros requisitos de los que carece, como por ejemplo los paneles informativos, que ya dijimos que teníamos que añadir más, y quizá bancos o zona de descanso a lo largo del camino en general. Hola, soy Javier Morales y voy a explicar el apartado del cronograma de tiempo en relación a las medidas que hemos adoptado. La duración de estas medidas en relación con el cronograma la hemos establecido en meses y para ello hemos tenido en cuenta que aquellas medidas en las que hay que realizar trámites burocráticos con las administraciones locales, o sea, el ayuntamiento o las insulares, son las que conllevarían más tiempo y son las más subjetivas a la hora de establecer un plazo de ejecución. Estarían relacionadas con las medidas de ampliar las zonas de aparcamiento, las mejoras de accesibilidad y todas las mejoras que tengan que ver con el sendero, la reconversión de edificios vacíos, la adaptación de zonas de mascotas. Es decir, todas estas medidas necesitan permisos o aprobación de proyectos, licencias por parte del Ayuntamiento de Tacoronte o del Cabildo de Tenerife. En cuanto a la medida de la declaración de sendero azul, es una medida que deberá darse
a nuestro punto de vista, a largo plazo, pues además del propio trámite burocrático que conlleva, depende de la realización de otro tipo de medidas, sobre todo las de accesibilidad y la de los paneles, los cubos de basura. También la medida que hemos adoptado o que nos interesa de la promoción de la costa de Tacoronte debe realizarse una vez finalizadas las medidas que tengan que ver con las mejoras en el sendero y con los servicios y con las infraestructuras. También hemos tenido en cuenta que las medidas de preservación de la fauna y flora y las de mantenimiento de las infraestructuras y los servicios y también la de la promoción de las actividades locales las tenemos que efectuar de manera continuada, siempre de manera continuada y no en un periodo concreto. Para nosotros, la medida que mayor tiempo ocupará a largo plazo será la de la reconversión de los edificios vacíos en restaurantes, alojamientos, locales comerciales, etcétera. Porque en gran medida depende de que la zona de estudio, sea potencialmente atractiva para atraer nuevos inversores, o sea, que estén dispuestos a desembolsar capital, aparte del tiempo que conllevaría pues realizar todas las obras de mejora de estos edificios vacíos. El resto de las medidas pues nosotros creemos que se pueden realizar a muy corto plazo, que dependen de nuestra propia iniciativa y no tanto de entes públicos. Comentar que una vez establecido el cronograma y durante el proceso de implementación de las medidas adoptadas, pues realizaremos una evaluación para poder ir corrigiendo las posibles desviaciones o los posibles errores que se puedan dar. Hemos pensado que como sistema de evaluación el más idóneo sería el sistema SMART, que nos permite evaluar los resultados tanto en la fase inicial como en la intermedia, como en la final de cada una de estas medidas. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda, pues estaremos encantados de poder resolverla. Gracias.